La Orden de Hermanos Menores Capuchinos es una orden religiosa que forma parte de la familia franciscana, concretamente de una de las 3 reformas surgidas de los frailes de San Francisco, como son los hermanos menores conventuales, los hermanos menores observantes y los hermanos menores capuchinos. De los primeros capuchinos destacaba la vida de oración, pobreza, austeridad y fraternidad, imitando a San Francisco de Asís, hasta en su porte externo. Por eso iban descalzos, usaban barba y llevaban la túnica con una larga capucha puntiaguda. De aquí su apelativo de capuchinos. Nuestra orden es fundada por Francisco de Asís hacia el año 1206-1209 y en la Reforma Capuchina surge en el 1528 en el Ducado de Camerino y es aprobada la reforma con la bula Religionis Celus. La orden franciscana tiene 3 ramas, nosotros les llamamos órdenes, ¿no? La primera orden está formada por los frailes. Los frailes tienen 3 familias, que son los menores o los observantes, como la gente les conoce. Están los frailes capuchinos, nosotros que somos Reforma, nacidas en el 1528, y los hermanos conventuales. La segunda rama es la de las monjas. Las monjas, la fundadora, nuestra hermana Santa Clara, también nosotros la conocemos como nuestra Madre Santa Clara. Ella, como decimos normalmente, la primera planta de San Francisco, fundó a las clarisas y después nacieron las capuchinas. Y finalmente la tercera rama o la tercera orden está en los franciscanos seglares. Los franciscanos seglares también tienen varias familias. La Jufra, que es los jóvenes franciscanos, la Nifra, la Dofra, la niñez y la adolescencia franciscana, y la OFS, que son los adultos seglares que viven una espiritualidad franciscana. El deseo misionero de comunicar la buena nueva de Jesús llevó a los hermanos capuchinos a tierras de América Latina, quienes a lo largo de más de 3 siglos, mediante una vida de ciencia y santidad, se consagraron al anuncio del Evangelio y la defensa de los pueblos indígenas. El primer capuchino en pisar suelo mexicano es Fray Francisco de Ajofrín en 1763-1766. Él viene con la encomienda de recaudar limosnas, ofrendas, para apoyar a la misión de los capuchinos en el Tíbet. Una vez que termina esta encomienda, él presenta a su provincial de Cataluña una crónica con lo positivo y lo negativo de su perspectiva de esta visita a México. La llegada de los capuchinos en México se da gracias a que en Roma se celebra el primer concilio plenario iberoamericano a principios del siglo pasado, donde participa Fray Calazán de Llevaneras, que más tarde sería el cardenal Vives y Tutó. Él, en diálogo con el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, intercambian ideas sobre la posibilidad y conveniencia de una presencia capuchina en México. No es sino hasta el arzobispo Próspero María Alarcón quien solicita al provincial de Cataluña la presencia de los capuchinos. Esto es en 1903, el 31 de julio. Y llegan los hermanos capuchinos a México y se establecen en el Pocito como penitenciarios de la Basílica de Guadalupe. Esto sucede el 17 de noviembre de 1907. En 1910 a los hermanos se les encomienda también la parroquia Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Naucalpan, Estado de México. Y desde ahí empieza su apostolado más próspero en este suelo. Sin embargo, los movimientos revolucionarios hicieron que en 1914, por un decreto presidencial, los hermanos tienen que abandonar sus residencias y por consiguiente el país. La segunda etapa, que es 1916-1926, se retoma esta vida nuevamente desde el Pocito. Entre la residencia del Pocito y una residencia que provisionalmente tuvieron en la Colonia del Valle,
Sin embargo, la rápida ascensión al poder de Plutarco Elías Calles, que desata la persecución religiosa, también los hermanos se ven nuevamente obligados a abandonar el país al exilio en sus lugares de origen. La tercera etapa, que va de 1947 a la fecha, es el cardenal Luis María Martínez, quien ofrece a los capuchinos construir y erigir un convento en la colonia Las Águilas, que es donde nos encontramos. Este convento se inicia con la construcción, valga la redundancia, con la participación de los hermanos, moviendo piedras, haciéndola de albañiles y arquitectos. En 1972, esta parroquia, esta capilla es elevada al grado de parroquia. En 1987 surge o se da la afirmación y confirmación, también el relevo, podríamos decirlo así, de la provincia de Navarra. La provincia de Navarra reeleva a la provincia de Cataluña con la misión de implantar más propiamente la orden en México. La simplicidad, la cercanía al pueblo, su vida de oración y el espíritu fraterno en cada una de sus casas y apostolado caritativo y social son signos visibles de su estilo de vida, de oración, fraternidad, misión, minoridad y de justicia, de paz y de amor a la integridad de la creación. Podríamos decir así, basándonos en los textos tanto de la regla como de las constituciones, nuestra forma de vida, tal como nos los pide Francisco, es vivir el Santo Evangelio en obediencia, en castidad y sin nada propio, siguiendo, ahí sería nuestra espiritualidad, siguiendo las huellas de Cristo, pobre, humilde y crucificado. Una de las cosas que tal vez caractericen más al capuchino, parte de su espiritualidad, es la cercanía con el pueblo. De tal manera que, lo veremos más tarde o en algún momento, ¿verdad?, cómo surge el nombre de los capuchinos. Es gracias a la gente del pueblo, que así nos bautiza por el servicio que prestan los hermanos a esta comunidad de Camerino. Como las otras ramas, los capuchinos se dedican al cuidado pastoral de las parroquias, atendiendo grupos de evangelización y formación catequética, cursos de teología para laicos, acompañamiento de movimientos familiares, juveniles y laicales, atención sacramental y ayuda de los más necesitados. Los primeros hermanos en esta etapa de 1947-1987 se dedican fundamentalmente, además del apostolado parroquial propiamente dicho, a la asistencia de las hermanas capuchinas, que gracias a esa asistencia han crecido en número y hoy podemos decir con orgullo que somos el país, México es el número 1 numéricamente hablando de capuchinas en el mundo, contando con 83 monasterios, y también han surgido fundaciones a Filipinas, Centroamérica, Sudamérica, incluso en el África, y reforzando hoy conventos en España e Italia. Hoy por hoy, fundamentalmente, es el apostolado o las parroquias, sin que ello demerite en otros apostolados, atención a migrantes, casas de hogar para no que nosotros llevemos las casas hogar, sino apoyando a religiosas, religiosos en casas hogar, asilos para niños, asilos de asistencia para personas mayores, etcétera. Hoy por hoy, digamos que el apostolado propio, como repito, de las parroquias, los grupos de liturgia, coros, formación bíblica, teológica de los laicos, que también y nosotros en nuestra parroquia, sin tener una Cáritas en el estricto sentido de la palabra, pero sí tenemos una actividad sociocaritativa muy fecunda.
desde 1972, ¿verdad?, que empieza esta actividad parroquial. Los hermanos han promovido, valga la redundancia, ¿verdad? Hoy por hoy contamos con un dispensario médico, contamos con el bazar para apoyar a las familias menos favorecidas, contamos con el grupo Amigos de Asís, Amigos del Anciano, que mensualmente se reparten aproximadamente unas 300 despensas, lógicamente para personas mayores de la tercera edad, y también en el dispensario, además tiene de la ayuda o la atención médico, también se atiende psicológicamente y alimentariamente, es decir, se cuenta con una nutrióloga para ese proceso también de ayuda más integral. Tenemos un apostolado, un grupo de mujeres, que así se llama, Mujer Es, que ayudan a las personas, sobre todo mujeres, madres solteras, madres abandonadas, con promoción humana, superación, para que ellas mismas puedan valerse por sí mismas, sacar adelante a sus familias, y una formación tratamos de que sea integral. Concretamente, en nuestra custodia de los capuchinos de aquí del sur, tenemos la misión en Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, en la sierra, en la Mixteca, con los indígenas. Y otro es en Cancún, ¿no?, en las periferias, donde están situados los migrantes, personas que migran a trabajar a ese lugar. Para nosotros, a través de toda la historia, el laico es fundamental, porque como bien dije, la tercera rama de nuestra espiritualidad la comprenden ellos, y entonces son parte esencial de nuestra forma de vida, de nuestro carisma. Los laicos tienen sus propios institutos, sus propias normas, sus propias reglas. Ellos también profesan, como nosotros los frailes o las monjas, pero desde una vida como esposos, como solteros, niños, jóvenes que quieren vivir y asumir una espiritualidad franciscana. Obvio, también los laicos se dedican a trabajos parroquiales, apostolado parroquial, pero claro, con este tinte franciscano, propias constituciones, una fraternidad donde ellos se reúnen, platican y también son formados en nuestro carisma franciscano capuchino. En cada parroquia, por ejemplo, en cada convento, en cada fraternidad de hermanos, normalmente hay una fraternidad seglar, la OFS, por ejemplo, la JUFRA. Ellos se reúnen, pero la formación es de parte de los hermanos o de las hermanas. Como les decía, tienen sus propias constituciones, sus propias normas, y se les nutre desde nuestra espiritualidad. De por sí, ellos ya jurídicamente tienen algo muy formado, instituciones ya desde mucho tiempo, pero nosotros ayudamos, convivimos y compartimos nuestra espiritualidad. Y ellos, a su vez, como esposos, niños y jóvenes, nos complementan en ese carisma iniciado por nuestro Padre San Francisco, por nuestra hermana Santa Clara. La vida de los capuchinos es un encuentro íntimo con Cristo, ya que son colaboradores de Dios Creador, llamados siempre a la trascendencia. Por ello, todo joven interesado a pertenecer a esta orden debe iniciar un trabajo personal de diálogo interno, para que pueda conocerse profundamente y también desarrollar un interés por el carisma franciscano capuchino. Sí, reciben una preparación, propiamente no es formación, sino se les otorga herramientas a los que quieren formar parte de nuestra comunidad. Se les pide asistir a un proceso de discernimiento vocacional que consiste en 5 retiros. Los primeros 3 retiros se dan en 2 sitios distintos. Uno es en el convento de San Leopoldo Mandic en Puebla y el otro es en el convento de San Antonio de Padua en La Piedad, Michoacán. Los otros 2 retiros son de 1 semana. Uno es lo que es la Semana Santa y el otro es el retiro de selección, que le llaman el último, donde se les dice al candidato o al joven si puede ser admitido, o se le pide que haga otro año más de discernimiento vocacional. Luego que estos 5 retiros
son complementados con 5 trabajos o 5 fichas. La primera ficha consiste en redactar una autobiografía para que el joven discierna desde el ámbito familiar y desde su propia realidad personal. La segunda ficha se le pide al joven que redacte un proyecto de vida para que se vaya visualizando a futuro. En el tercer trabajo o ficha se le pide al joven que lea uno de los 4 evangelios, ¿no? Para que él vaya teniendo un acercamiento con Jesús. Y luego que se le pide que redacte de qué manera se confronta a su persona con la persona de Cristo. En el cuarto trabajo, la cuarta ficha, se le pide al joven que lea el libro del hermano de Asís, escrito por Ignacio Larrañaga, capuchino, para que el joven vaya profundizando en la vida del santo de San Francisco y vaya descubriendo si en realidad se siente llamado al carisma, a la espiritualidad capuchina franciscana. Y en el último trabajo, la última ficha, se le pide al candidato hacer un análisis de su historia desde el área afectivo-sexual, para que él vaya descubriendo si tiene estas capacidades de vivir en castidad y en fraternidad. Y una de las características muy importantes de este proceso es el acompañamiento personalizado, que consiste en que a cada joven o a cada aspirante se le asigna un fraile que le acompaña, con el que va a dialogar, con el que va a profundizar sus inquietudes. Muchos son los frutos de santidad que ha dado esta orden. Modelos como Félix de Cantalicio, Diego José de Cádiz y más recientemente San Pío de Pietrelcina. Y uno de estos logros que se manifiesta de una manera muy bonita para nosotros es la vida de los santos. Nuestros santos capuchinos, tenemos 17 santos, incluidos algunas hermanas capuchinas, más de 20 beatos, incluidas también algunas hermanas capuchinas, hermanos santos que nos hablan de la riqueza y verdaderamente de la santidad de nuestra orden. Hemos tenido, por ejemplo, en el año de la misericordia, el Padre Leopoldo, que es el más conocido, el Padre Pío, son los santos de la misericordia que el Papa Francisco los ha nombrado de esta manera. Hemos tenido grandes santos predicadores. Hoy el predicador del Papa es un hermano capuchino. Y de esta manera, pues también hermanos muy simples, por decirlo de esta manera, que se han santificado en la puerta, en la limosna, 40 años, enfermeros, ¿no? Entonces, de esta manera, tenemos una gran riqueza. Y nuestro carisma es una escuela de espiritualidad que está abierta para todos los cristianos y enriquecen a la iglesia. El ser capuchino es que, primero que nada, por medio de esta comunidad me he encontrado con Dios, ¿no? Me he encontrado con ese Dios por el que me he sentido interpelado y llamado. Luego que a la luz de Francisco y Clara de Asís, pues he encontrado también a mi familia, mi segunda familia, los frailes, las monjas capuchinas. He encontrado una familia en la que junto con ellos, he dado mi respuesta a Dios, ¿no? He ido discerniendo también este camino que, valga la redundancia, para responder a este Dios que me llama. Una palabra, es mi vida. Les comparto, ¿no?, este sentir mío de buscar a Dios por esta vía de Francisco y Clara de Asís, que son pues nuestros padres fundadores de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad, ¿no? Claro que hay otras fuentes, otros modos para encontrarse con Dios, en la familia, en los lugares donde están situados cada uno de ustedes, pues invitar a los jóvenes a buscar sentido de vida a Dios, ¿no? A buscar pues que los jóvenes den una respuesta a Dios desde lo que son, ¿no? Y cuanto más si se encuentran con un capuchino o con una capuchina, invitar
a esta joven, a este joven, a formar parte de nuestra familia, que es muy bonita. La historia continúa para la Orden Capuchina, que a la luz del Evangelio y de los signos de los tiempos, sigue viviendo el espíritu de Francisco de Asís con toda su riqueza.